Imaginen esto por un segundo. ¿Y si existiera un plano, un verdadero manual detallado para construir una relación que de verdad dure toda la vida? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno a explorar una respuesta. Una respuesta muy pero muy específica y estructurada a esa gran pregunta. Vamos a desglosar un enfoque que ve el matrimonio, fíjense, como un pacto sagrado. La pregunta, claro, es universal, y las respuestas, son súper variadas, ¿no? Pero en este análisis nos vamos a centrar solo en una de ellas, una que de hecho se apoya en tradiciones muy antiguas para tratar de ofrecer un camino claro. Ok, entonces, ¿de dónde sacamos todo esto? Nuestra fuente para el recorrido de hoy es un curso prematrimonial llamado Edifica mi casa. Lo que vamos a hacer es desglosar sus enseñanzas, o sea, para entender bien su visión del matrimonio. Y vamos a ir desde lo más filosófico hasta lo más práctico, como la construcción de un nuevo hogar. A ver, aquí está nuestra hoja de ruta. Rapidito. Primero, el origen del matrimonio. Después, cómo elegir pareja. Luego, el noviazgo, la ceremonia y cerramos con el tema de construir un nuevo hogar. Venga, empecemos. Listo, vamos con la primera sección, el origen del matrimonio. Miren, antes de meternos en el cómo se hace, este curso insiste en algo que considera súper fundamental, el por qué. O sea, ¿cuál es la creencia central, la verdadera razón de ser del matrimonio según esta visión? Y bueno, todo empieza aquí, con este versículo del Génesis que seguramente muchos conocen. Pero ojo, porque según el curso, esta frase es muchísimo más profunda de lo que parece a simple vista. No se trata solo de tener compañía. Y aquí es donde se pone interesante. La interpretación que se da es, fascinante. Se plantea que la soledad de Adán no era por falta de amor, porque, Dios lo amaba, sino por la falta de alguien para quien su vida fuera esencial. O sea, se sentía innecesario, inútil. ¿Se entiende la diferencia? No se sentía necesitado. Esto, claro, nos lleva directamente a la premisa, psicológica central del curso, que existen necesidades primarias distintas, pero que se complementan. Por un lado, la del hombre, ser necesario, sentirse esencial, y por otro, la de la mujer, sentirse deseada, ser la elegida, única y reemplazable. Para subrayar este punto, el curso usa una palabra hebrea, isha. Es clave porque, según se explica, Adán no la llamó esposa ni madre al principio. La llamó mujer, isha. Es como un reconocimiento de su identidad fundamental, antes que cualquier rol que pudiera tener después. La idea es que esa identidad debe ser siempre honrada. Ok, ya con esa base, veamos cómo se construye lo demás. Pasamos a la sección 2, la elección de una pareja. Y aquí es donde la cosa se pone súper práctica, y les advierto, desafía algunas ideas sobre el amor que están por todos lados. Lo primero que hace el curso es irse de frente contra el famoso concepto del alma gemela. El argumento es que esta idea, ya saben, de que hay una persona predestinada para cada quien, en realidad no tiene un origen bíblico. De hecho, se rastrea hasta los escritos de, ¿quién creen? Del filósofo griego Platón. Entonces, si no es un alma gemela, ¿qué es? Bueno, la alternativa que se propone es el concepto de un compañero o compañera de pacto. La diferencia es clave. No se trata de encontrar a la única persona que el destino te tenía guardada, sino de elegir activamente a alguien con quien se comparte la fe y luego comprometerse con esa persona a través de un pacto de lealtad. Este proceso de elección se centra mucho en la oración, pero de una forma muy específica. Son como 3 pasos. Primero, orar por visión para la propia vida. O sea, saber uno para dónde va. Segundo, orar por discernimiento, para poder ver el carácter real de la otra persona más allá de las apariencias. Y tercero, y esto a lo mejor sorprende a algunos, se anima a orar por una intensa atracción física, una atracción dada por Dios. Muy bien, digamos que ya se encontró a alguien. ¿Y ahora qué? Pues entramos a la siguiente etapa, el noviazgo. Pero ojo, que aquí no se ve solo como un tiempo para divertirse, sino como un proceso muy deliberado de evaluación. Y para esto el curso da consejos súper prácticos. Por ejemplo, advierte sobre las citas que son pura distracción, como ir al cine, porque ahí no conoces realmente a la persona. En lugar de eso, se sugiere evaluar el carácter. ¿Cómo? Teniendo conversaciones profundas sobre la fe, observando muy de cerca cómo tratan a su familia, escuchando sus palabras, reflejan humildad, gratitud, y por último viendo si su vida es una de servicio a los demás. Y ahora sí, llegamos a la culminación de todo este proceso de elección, la ceremonia de boda. Y que quede claro, aquí no se describe como un simple evento social.
para nada. Se presenta como un ritual cargadísimo de simbolismo. Para ser más específicos, el modelo de ceremonia que vamos a ver viene de las tradiciones de las comunidades Sukkot David. Estas comunidades, para que se den una idea, integran elementos mesiánicos con la herencia judía. Esta imagen lo ilustra súper bien. Toda esa riqueza simbólica. Cada cosita que ven ahí tiene un propósito. La jupá, que es ese palio nupcial, simboliza el nuevo hogar. El talit, ese manto de oración del novio, representa su protección. Luego está el pasillo blanco, los 2 testigos y algo crucial, la ketubá. A ver, la ketubá podríamos decir que es el corazón legal y espiritual de toda la ceremonia. Es literalmente un contrato matrimonial. Se escribe y se firma y ahí se detallan las obligaciones del esposo hacia la esposa. O sea, no es solo una promesa de palabra, es un pacto documentado, legalmente vinculante. Y todo este proceso se divide en 2 etapas bien claras. La primera es el erusín, lo que llamaríamos el desposorio. Ahí es donde se formaliza todo con el anillo y, muy importante, la firma de la ketubá. Y la segunda etapa es el nisuín, que ya es la celebración del matrimonio como tal y la consumación de la unión. Y bueno, después de la boda, de la fiesta y todo, comienza el verdadero trabajo, construir una vida juntos. Y nuestra última sección se enfoca justo en eso, en un principio que se considera fundamental para establecer esa nueva familia, el dejar y unirse. Y de nuevo, el curso vuelve al Génesis para encontrar su base. Este versículo se interpreta de una forma muy fuerte. No es solo un «me mudo de casa», no, es un cambio radical, un cambio fundamental de lealtad y de dependencia. El curso, la verdad, es muy directo sobre los peligros de no lograr esa independencia. Esta tabla lo resume bastante bien. Habla de consecuencias negativas como la dependencia emocional, que termina dividiendo lealtades, la dependencia financiera, que puede crear irresponsabilidad, los conflictos sobre la crianza de los hijos y, en general, una falta de madurez y de libertad para la pareja. Así que el mensaje de esta sección es clarísimo. No deja lugar a dudas. La independencia de las familias de origen, y ojo, tanto económica como emocional, se presenta como el requisito número 1, el paso indispensable para poder lograr esa unidad y convertirse de verdad en una sola carne. Y bueno, después de todo este recorrido, nos queda una pregunta más grande, ¿no? En este mundo de hoy, con relaciones que a veces parecen tan fluidas, ¿qué papel pueden jugar las tradiciones antiguas y los planes tan estructurados como este? ¿Sirven para definir el amor y el compromiso en nuestros tiempos? Ahí se las dejo para pensar. La idea de que existe algo así como un alma gemela predestinada, digo, esa persona que está esperando mágicamente en algún rincón del mundo para completar nuestra vida, bueno, resulta que es una fantasía. De hecho, según ciertos textos milenarios, es un mito de origen griego que, hoy en día está literalmente destruyendo matrimonios reales. Totalmente. Es una afirmación que, cuando la lees por primera vez, sacude por completo toda esa narrativa moderna del romance. Porque la cultura contemporánea, las películas, las canciones, nos han vendido la idea de que el destino hace todo el trabajo pesado. O sea que el amor es simplemente una cuestión de tener suerte y, no sé, tropezar con la persona correcta en el momento correcto. Exacto, como si fuera magia. Pero al sumergirse en las fuentes de este análisis a fondo de hoy, esa visión mística del amor, desaparece por completo. Hoy vamos a poner sobre la mesa un documento sumamente particular. Se llama Curso Prematrimonial Unimeir, y específicamente nos vamos a centrar en un programa que titulan Edifica mi casa. Así es. Es un texto que aborda todas estas dinámicas de pareja y la formación de la familia desde una visión bíblica, claro, pero con unas raíces profundamente hebreas y mesiánicas. Y la perspectiva que ofrece no tiene absolutamente nada de cuento de hadas, es pura arquitectura. Digo, es un enfoque crudo, súper pragmático, y que exige sobre todo una construcción deliberada. Sí. Y creo que es vital establecer algo crítico desde este primer minuto. Como investigadora, quiero aclarar que el objetivo de este análisis no es para nada tomar partido por ninguna doctrina religiosa. No estamos aquí para validar o invalidar un sistema de creencias sobre otro. La meta es diseccionar con total objetividad los conceptos sociológicos, psicológicos y hasta los rituales que presenta este texto. Claro, analizarlos como lo que son. Exacto, porque francamente ofrecen una mirada fascinante y muchas veces muy contracultural sobre cuáles son esos mecanismos reales que mantienen a 2 seres humanos unidos. Bueno, entonces vamos a desmenuzar esto desde el principio.
Para entender por qué el texto destruye este concepto moderno del romance, primero hay que comprender cuál es, según esta óptica, el verdadero origen del matrimonio. Las fuentes remontan toda esta discusión al libro del Génesis, a la famosa historia de Adán en el jardín del Edén, y a esa declaración súper conocida de que no es bueno que el hombre esté solo. Y es precisamente ahí, en la interpretación de esa palabra, de esa soledad, donde el documento da un giro psicológico que me parece brillante. Porque, a ver, comúnmente se asume que Adán estaba triste porque no tenía con quién hablar. Como si estuviera aburrido, ¿no? Sí, como que le faltaba un amigo. De toda la creación. Poseía la presencia angelical según estos textos y fundamentalmente mantenía una comunión directa con Dios. O sea, tampoco sufría por falta de amor, porque el Creador ya le proveía un amor absoluto y perfecto. ¡Wow! Es decir, la soledad aquí no equivale a estar físicamente aislado en una habitación vacía. Si hacemos una analogía, digamos, con el mundo moderno, es como ser contratado en una corporación gigantesca y súper prestigiosa. Tienes un director general excelente que te valora, hay compañeros de trabajo por todas partes, el ambiente es inmejorable. Ajá, el trabajo soñado. Claro, pero hay un problema gigante. No tienes un rol asignado. No hay un proyecto a tu cargo. Si un día ese empleado decide no presentarse, la empresa sigue operando con total normalidad. Nadie lo nota. Entonces, la verdadera soledad que describe el texto no es la falta de compañía, sino la aplastante sensación de sentirse inútil. Digo, ningún animal y ningún ángel iba a mirar a Adán a los ojos para decirle, oye, te necesito para funcionar. Exactamente. Lo fascinante aquí es cómo esta premisa de la inutilidad establece las bases para toda una psicología de género dentro de este documento. El texto argumenta que, como la mujer fue creada específicamente para resolver esta carencia de propósito, las necesidades psicológicas fundamentales del hombre y la mujer se configuran de una manera distinta y complementaria. A ver, ¿cómo es eso de complementaria? De la mujer es sentirse deseada, elegida, única y reemplazable en esa conexión. Y por otro lado, la necesidad motora del hombre es sentirse necesitado, útil y esencial. Sentir que es la solución a ese requerimiento. Pero un momento, porque esa postura choca de frente con muchas de las sensibilidades actuales. Hoy en día la tendencia sociológica general es atenuar las diferencias entre géneros, o sea, promover una igualdad que a veces se termina traduciendo en homogeneidad total. Este texto parece ir en la dirección completamente opuesta a lo que escuchamos hoy. Y va en la dirección opuesta. Es que el documento hace una distinción muy, muy aguda entre la igualdad de valor y la igualdad de función. Para las fuentes que analizamos hoy, atenuar estas diferencias funcionales y psicológicas es exactamente lo que aniquila la atracción. ¿Lo aniquila por completo? Polos opuestos se atraen. Si uno intenta igualar la carga de los imanes, pues la fuerza que los une desaparece. El texto afirma categóricamente que la pasión y el romance solo se mantienen vivos cuando se reconocen, se respetan y se nutren activamente estas necesidades que son polares. ¡Qué locura! O sea, que vivan las diferencias, básicamente. Ahora, si esa diferencia radical es el magnetismo inicial, la chispa, surge una duda enorme sobre cómo funciona el largo plazo. Porque la polaridad puede crear una chispa, ¿sí? Pero ¿cómo se sostiene una relación durante 3, 4 décadas? Y aquí el texto utiliza una metáfora que, aunque suena muy poética, resulta mecánicamente muy precisa. Divide el vínculo en 2 elementos de la naturaleza. Define el amor como el agua y la pasión como el fuego. Es una analogía con implicaciones profundas. El agua representa, digamos, todo lo que da estabilidad. Es el alma que busca la eternidad, es la paciencia y ese compromiso totalmente desinteresado. El fuego, en cambio, es la energía cruda. Es el cuerpo, es el instinto, la alegría física y toda esa vitalidad carnal. Y esto, la verdad, genera una confusión genuina cuando uno lo lee desde afuera. Porque en muchos contextos religiosos, digo a lo largo de la historia, se ha tendido a minimizar el fuego. O sea, se suele percibir el deseo físico como un instinto básico que debe ser reprimido o tolerado, o en el peor de los casos hasta demonizado. Sin embargo, este manual prematrimonial parece colocar la pasión en un pedestal sorprendentemente alto.
¿Acaso está sugiriendo que el fuego es más determinante que el amor incondicional, que el agua? El planteamiento es sumamente audaz. El documento afirma, de manera explícita y directa, que el deseo físico es el verdadero pegamento del matrimonio. Incluso llega a argumentar que este fuego es la única fuerza capaz de superar el amor incondicional que existe, por ejemplo, entre padres e hijos. ¡Wow! Eso es una declaración fuerte. Súper fuerte. Lejos de rechazar la fisicalidad, el texto establece que el creador es el autor del clímax y del deleite sexual. La lógica subyacente que manejan es que el alma siempre persigue la eternidad. Sí, pero el cuerpo humano busca la vida, busca la energía y, naturalmente, rechaza el dolor y la muerte. O sea, no se trata de que uno sea mejor que el otro, ni de que el fuego sea malo y el agua buena. Se trata de cómo interactúan. Porque, a ver, si solo hay fuego, la relación se consume súper rápido y la casa, metafóricamente, se quema. Pero si solo hay agua, la relación se vuelve fría, estancada. Se vuelve más parecida a la relación de dos hermanos o dos compañeros de cuarto que a la de un verdadero matrimonio. El objetivo aquí parece ser poner ese fuego, debajo del agua para que hierva, ¿no? Generando así esa energía y ese vapor que es lo que mueve toda la maquinaria del hogar. Esa es la mecánica exacta que proponen. Y por eso el texto le otorga tanta, pero tanta importancia a las palabras hebreas originales ish, que significa varón, e isha, que significa mujer. Insiste en que antes de asumir roles funcionales y súper pesados como padre, madre o proveedor y administradora, la pareja nunca debe dejar de verse fundamentalmente como hombre y mujer que se desean mutuamente. Ese es el cimiento. Exacto. Solo cuando el fuego del cuerpo y el agua del alma operan en simbiosis, afirman que se alcanza una verdadera intimidad. Y bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque una vez que se comprende toda esta necesidad teórica de la dinámica de fuego y agua, el desafío práctico en la vida real es encontrar a la persona adecuada para construir este sistema. Y es justo en este punto donde las fuentes destrozan por completo el mito del alma gemela. El texto señala directamente a la filosofía griega, a Platón, para ser específicos, como el responsable de infiltrar esta idea que ellos llaman nociva en nuestra cultura. Y es crucial entender por qué lo consideran algo tan nocivo. El concepto platónico sugiere que los seres humanos originalmente fueron separados de su otra mitad y ahora deben vagar por el mundo entero buscando esa pieza exacta que encaje. Esto, según el texto, genera una pasividad enorme. Claro, te quedas sentado esperando. Exacto. Deposita toda la responsabilidad del éxito matrimonial en la suerte cósmica, en la esperanza de encontrar a ese clon predestinado. El documento desecha esto por completo y en su lugar propone un modelo que bautizan como el alma de pacto. Un alma de pacto. O sea, el simple nombre ya te cambia por completo las reglas del juego. Ya no se trata de tropezar con alguien que, mágicamente encaje en todas tus preferencias personales de Spotify o de Netflix. Se trata de identificar a un individuo con quien sea viable, y esto es clave, firmar un acuerdo de construcción conjunta. Y para ayudar en esta selección, el texto ofrece lo que parece literal un catálogo de arquitectura familiar. Describen 5 estilos de matrimonio, todos basados en personajes bíblicos. Así es, y detallan cómo cada visión del mundo determina el tipo de hogar que se va a construir en la práctica. Está, por ejemplo, el estilo Caín. Caín es el constructor de ciudades. Este matrimonio está totalmente enfocado en la conquista material, en el éxito corporativo y en dejar un legado urbano y tangible. El típico matrimonio de la gran ciudad, enfocados en sus carreras. Exacto. Y en contraste absoluto mencionan el estilo Abel. Este representa a la pareja que anhela una vida mucho más sencilla, más rural, enfocada en la naturaleza. Tienen un contentamiento absoluto por lo básico. No buscan riquezas materiales. Y las diferencias no terminan ahí, porque también mencionan el estilo Noé. Este describe a una familia muy hermética. Su energía está totalmente invertida hacia adentro. Se protegen del mundo exterior literal como si estuvieran adentro de un arca. Luego está su opuesto absoluto, que es el estilo Lot, un hogar cuyas puertas siempre están abiertas hacia los extraños, viviendo en el bullicio constante de la interacción externa. Ajá, los que siempre tienen visitas en casa. Sí, el fin de semana lleno de gente.
Y finalmente mencionan el estilo Abraham, que vendría siendo el que intenta hacer el equilibrio perfecto, ¿no? Entre la dedicación súper profunda a la propia familia y la hospitalidad saludable hacia la comunidad externa. Y la utilidad de categorizar estos estilos radica en su poder preventivo, porque imaginemos el desastre logístico y emocional que ocurre cuando una persona con una visión estilo Caín, que está obsesionada con escalar posiciones en una metrópolis financiera, se une a una persona con visión estilo Abel, cuyo sueño máximo es aislarse en una cabañita desconectada de la red eléctrica en el campo. Es que no hay forma de que eso funcione. No la hay. No importa cuánto fuego físico o enamoramiento exista al principio. Esa divergencia arquitectónica terminará por destruir los cimientos. El noviazgo, entonces, bajo este modelo, se convierte en un proceso sumamente riguroso para verificar si ambos sostienen los mismos planos de construcción en las manos. Y hablando de ese proceso riguroso de noviazgo, hay una regla específica en el manual que, genera una fricción inmediata cuando la lees. Porque entre las pautas de interacción, el texto prohíbe o desaconseja tajantemente algo tan común, inocente y universal como ir al cine durante la etapa de citas. Y es difícil no ver esto y pensar, oye, esto es una restricción súper arcaica. Digo, ¿por qué aislar a la pareja del entretenimiento normal? ¿Qué peligro puede representar compartir una caja de palomitas y ver una película de Marvel? Claro, suena súper extraño al principio. Pero si conectamos esto con el panorama general de pragmatismo extremo que maneja el texto, la regla adquiere una lógica aplastante. El documento sostiene que el noviazgo no es una etapa diseñada para el entretenimiento pasivo, sino un periodo sumamente crítico de recolección de datos. Sentarse en una sala oscura, en total silencio, mirando una pantalla durante 2 o 3 horas, es básicamente un desperdicio de tiempo estratégico. Y peor aún, crea una ilusión de intimidad, mientras en realidad oculta el verdadero carácter del individuo. O sea, es como evaluar a un piloto de tormentas para ver si confías en él mientras ambos están sentados en una sala de espera leyendo revistas. No hay estrés, no hay interacción real, no hay resolución de problemas de ningún tipo. Exactamente. Le diste al clavo. El texto demanda que la pareja busque conflictos menores y escenarios de la vida real para medir métricas que son vitales. Exige observar cosas como cómo esa persona trata a sus padres cuando está bajo mucha presión, si demuestra prudencia al hablar o es impulsivo, si sabe guardar silencio cuando es necesario, y cuáles son las verdaderas evidencias de su fe en la práctica diaria, no solo en la teoría. Claro, cosas que no ves comiendo palomitas. Para nada. El cine es un entorno completamente artificial que anestesia la observación. El matrimonio, desde esta óptica, es la fusión de 2 corporaciones para toda la vida. Esa debida diligencia, esa auditoría, no se puede hacer en la oscuridad. Entendido el punto. Hace muchísimo sentido visto así. Entonces, digamos que el proceso de auditoría es un éxito. Se encontró a esa famosa alma de pacto, resulta que ambos comparten, no sé, el estilo Abraham, y se evaluó el carácter bajo la luz del día sin pisar nunca una sala de cine. Llega entonces el momento de fundar el hogar de verdad. Pero aquí el manual levanta una bandera roja gigantesca sobre una práctica que, especialmente en nuestra cultura latinoamericana, está sumamente normalizada y hasta romantizada. Me refiero a la dependencia de los padres después de la boda. Ellos usan una premisa inquebrantable que es el dicho de «el casado casa quiere». Y son categóricos al respecto. El texto rescata este mandato bíblico original de dejar padre y madre y lo traduce en un principio sociológico que es implacable. Establece que no cortar el cordón umbilical de manera absoluta, ya sea por razones de supuesta conveniencia económica o por un apego emocional excesivo, es una receta que garantiza la fractura del nuevo matrimonio. Es que las consecuencias de ignorar esta separación y de quedarse viviendo bajo el mismo techo que los suegros, se describen en el manual con una crudeza que la verdad asusta un poco. El texto desglosa cómo esta dinámica corrompe la jerarquía básica de la pareja casi de inmediato. Por ejemplo, argumenta que el esposo pierde instantáneamente su autoridad y su capacidad de liderazgo, porque dentro de esa estructura familiar ampliada, él no es la cabeza de su propio hogar. Es simplemente un huésped que está sujeto a la autoridad de su suegro, que es el verdadero anfitrión de la casa.
Y el efecto dominó continúa por toda la estructura. La esposa se ve privada de su rol como administradora del hogar, ya que la jurisdicción sobre la cocina, las rutinas diarias y las reglas de la casa pertenece de manera irrevocable a la suegra. Pero el análisis sociológico va un paso más allá y señala que los más perjudicados en todo este arreglo son los hijos que vienen después. Claro, las siguientes generaciones. Sí, porque crecer en un entorno de múltiples autoridades genera un estado de confusión y de descontrol constante. Cuando las directrices de los padres chocan con la permisividad natural de los abuelos, la disciplina se fractura por completo. Y los niños aprenden súper rápido a manipular el sistema, lo que termina anulando el respeto por la nueva pareja. Sin embargo, el texto menciona que vivir separados físicamente no es suficiente si todavía persiste una dependencia financiera. Ellos hablan de un concepto que llaman pereza económica. O sea, si los padres siguen pagando la luz, el agua o comprando los muebles, o peor, rescatando a la pareja a final de mes cuando no les alcanza, se elimina esa presión natural que fomenta el crecimiento profesional de ambos. Te quedas estancado. Exacto. Es decir, si no existe el miedo real a caer, pues no hay ninguna necesidad de aprender a volar. La madurez, según esta visión pragmática, es hija directa de la responsabilidad ineludible. Y mira, el aspecto emocional es igual de severo que el económico. Si frente a la primera crisis o la primera discusión matrimonial fuerte, uno de los cónyuges corre a refugiarse con sus padres para quejarse y recibir consuelo, se sabotea por completo el desarrollo de las herramientas de resolución de conflictos internos de la pareja. Literalmente el texto lo ve como quemar los barcos. Exige que esa red de seguridad paterna sea retirada de tajo, de raíz. Esto es para obligar a la pareja a enfrentarse entre sí, a tener que negociar sus diferencias y, a través de eso, forjar su propia identidad como una unidad verdaderamente impenetrable. ¡Wow! Es un corte súper radical. Pero bueno, esa separación definitiva del pasado para fundar una nueva entidad independiente no ocurre en el vacío. Todo esto se materializa y se sella a través de una ceremonia que las fuentes describen con un nivel de simbolismo arquitectónico y legal que resulta fascinante. No se trata simplemente de ir a una oficina de gobierno en martes por la mañana a firmar un papel del registro civil y ya. El manual detalla una progresión ancestral en 2 fases tradicionales. La primera es el erusin, que comprende el desposorio o lo que llaman la adquisición formal. Y la segunda es el nisuin, que representa el casamiento definitivo y esa consumación física y espiritual de la que hablábamos hace rato con lo del fuego y el agua. Absolutamente nada puesto al azar porque sí. Los novios se reúnen bajo la jupá, que es el palio nupcial, pero esto no es solo un adorno bonito para las fotos del evento. Este dosel, que está sostenido por 4 pilares, representa visualmente el techo del nuevo hogar independiente que están inaugurando, literal, en ese mismo instante. Y está abierto por los 4 costados en una señal constante de hospitalidad. Y fíjate que la ambientación sonora también rompe todos los esquemas tradicionales. Porque en lugar de poner la típica marcha nupcial o música clásica suave, el aire es atravesado por el sonido crudo y milenario del shofar, que es este cuerno de carnero. Y ese sonido anuncia la entrada del novio con la misma seriedad y casi majestad con la que se anunciaría la llegada de un rey a la ciudad. Luego ocurre una coreografía que está supercargada de lo que podríamos llamar un misticismo pragmático. La novia camina dando 7 vueltas completas alrededor del novio. Y el manual explica que esto es una representación visual poderosa, de que a partir de ese momento la vulnerabilidad de él quedará totalmente envuelta, protegida y completada bajo el cuidado y la influencia de ella. Es una imagen bellísima, pero justo cuando la ceremonia parece que alcanza, no sé, su cúspide de misticismo y de romanticismo espiritual, el manual introduce de golpe el elemento más terrenal, frío y brutalmente pragmático de todos, la ketubá. La famosa ketubá. Sí, este es el contrato matrimonial escrito, y lo presentan como el antídoto absoluto contra la fragilidad de las promesas modernas. Esas promesas que están basadas puramente en la emoción temporal de sentirse enamorados. Es que la ketubá destruya por completo esa noción de los votos vagos y peliculeros de «te amaré por siempre, pase lo que pase». No, es un documento legal, es detallado y viene con consecuencias económicas muy severas.
La verdad es asombroso leer las estipulaciones que trae. El novio firma una garantía obligatoria de proveer sustento alimenticio continuo, de proveer vestimenta adecuada y de cumplir fielmente con sus deberes conyugales. Y la cláusula de penalización es lo que verdaderamente revela la psicología profunda detrás de todo este rito. Si el hombre decide disolver este pacto por razones caprichosas o simplemente porque ya no siente lo mismo, o sin una justificación bíblica que sea contundente, el contrato exige una indemnización inmediata y sumamente cuantiosa. El texto incluso llega a sugerir el pago en monedas de oro físico, como centenarios mexicanos o algún equivalente que sea un alto valor refugio. Espera, ¿monedas de oro literales? Monedas de oro. El monto no puede ser algo simbólico. Debe ser suficiente capital para asegurar la estabilidad financiera absoluta de la esposa y de los hijos durante el resto de sus vidas. Digo, la psicología detrás de esto es brutal, pero muy lógica. Busca hacer que el divorcio injustificado sea, económicamente aniquilador. Es pararse frente a toda tu comunidad de amigos y familiares y declarar, miren, mi compromiso es tan pero tan absoluto que, si traiciono esta promesa por un simple impulso pasajero, acepto mi propia ruina financiera. Y todo está documentado y firmado ante testigos. Es un pragmatismo casi violento, de acuerdo, pero su objetivo final es eliminar de raíz toda esta cultura de lo desechable que tenemos hoy. Ahora bien, toda esta inmensa maquinaria de contratos legales, monedas de oro, fuegos, separaciones radicales de los padres y palios nupciales, bueno, el documento afirma que todo esto apunta hacia una meta mucho más grande. Una representación casi macroscópica. Absolutamente. Todo este andamiaje que parece tan terrenal, con sus leyes estrictas y su altísima intensidad física, el texto argumenta que no existe únicamente para asegurar la simple felicidad humana temporal. El documento concluye con una perspectiva que es profundamente teológica. Sostiene que el matrimonio humano, cuando se ejecuta bajo estos estándares de lealtad que es inquebrantable, actúa como un espejo profético. Un espejo de algo mayor. Sí, su propósito final y trascendental es servir como una representación visible y tangible del amor del Mesías, de Yeshua, hacia su pueblo redimido, hacia Israel. Todo el tema de la fidelidad, el rigor del contrato de la ketubá y la pasión física de la pareja son, en su esencia más pura, una especie de clase magistral visual sobre cómo interactúa lo divino con la humanidad. Entonces, a ver, para ir cerrando, ¿qué significa todo esto en nuestro día a día? El recorrido a través de este material verdaderamente nos obliga a reevaluar casi todo lo que la cultura nos dicta hoy sobre el amor. Digo, el texto inició redefiniendo la soledad humana, ¿no? Entendiendo que ese vacío interno no se llena metiendo ruido social o con 1000 amigos, sino sintiéndose verdaderamente esencial y útil en la vida de otro. Luego se observó una reivindicación absoluta de la polaridad y del deseo corporal, ese famoso fuego, reconociéndolo no como un pecado oculto, sino como el motor indispensable que hace hervir el agua del compromiso en la relación. Luego, bueno, se desmanteló por completo la ilusión pasiva del alma gemela, para poder adoptar la responsabilidad activa del alma de pacto, que debe ser evaluada a plena luz del día y lejos de la ceguera de una sala de cine. Y todo ese proceso culminó en el mandato que es innegociable de amputar de tajo cualquier dependencia con la familia de origen, forzando a esta nueva unidad a madurar a través de la presión de la responsabilidad económica y emocional directa, para finalmente sellar esa estructura con un contrato legal y pesado, la ketubá, que hace que el compromiso sea una entidad materialmente blindada contra cualquier capricho del momento. O sea, un cambio de paradigma total. Y bueno, toda esta rica información, la visión estructurada, estas analogías del fuego y el agua, y todo el profundo análisis teológico que hemos examinado el día de hoy, provienen directamente de los materiales del Instituto Bíblico Descubre la Biblia. Sus textos, como pudimos ver, son los que proporcionan todo el armazón para estos cursos prematrimoniales, permitiendo comprender a fondo cómo estas tradiciones milenarias proponen soluciones que son sumamente contundentes para combatir la fragilidad y superficialidad de las relaciones modernas. Y creo que esto plantea una pregunta importantísima para que cada quien reflexione por su cuenta. En una era que está tan definida por las conexiones digitales volátiles y por aplicaciones donde descartar a alguien te toma menos de un segundo con el dedo, ¿qué sucedería si la mentalidad colectiva regresara a esta antigua visión? Si en lugar de esperar ganar la lotería cósmica del amor de forma pasiva,
dos personas, plenamente conscientes de sus inmensas diferencias, decidieran agarrar los planos de construcción y asumir esa gigantesca y aterradora responsabilidad de edificar un hogar ladrillo a ladrillo, sabiendo además que no existe una red de seguridad paterna ni una puerta de escape barata. Es que eso lo cambia todo. Es transformar el amor de un evento pasivo que simplemente nos ocurre mientras caminamos por la calle a una obra de arquitectura masiva que exige sudor, capital y un mantenimiento diario. Puede que desde afuera carezca del brillo instantáneo de un cuento de hadas de Hollywood, es cierto, pero las estructuras de acero fundadas en piedra tienden a soportar los sismos y las tormentas de la vida con muchísima más resistencia que las ilusiones hechas de papel. Y bueno, esto concluye nuestro análisis a fondo de hoy. Como siempre, la invitación permanente es a no conformarse jamás con las narrativas superficiales y a seguir cuestionando los cimientos del mundo que nos rodea. Nos escuchamos en la próxima inmersión profunda.